Dicen que el silencio del convento es sagrado, pero aquella noche respiraba. Yo, Sor Elena de la Cruz, había llegado a Toledo huyendo del mundo y de mis propios pensamientos. Creí que entre los muros fríos hallaría a Dios. Pero fue Él quien me encontró primero. Todo comenzó frente al crucifijo del altar mayor. Las velas temblaban como si temieran algo invisible. Yo recitaba el rosario con los labios secos, cuando escuché una voz que no venía de ninguna parte. «¿Por qué me temes, si eres mía?», susurró. Sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. Quise huir, pero mis rodillas se clavaron en el suelo. Entonces lo vi, el rostro del Cristo parecía mirarme de verdad. No con pena, sino con deseo. Mis dedos temblaron. Toqué la madera apenas un instante. Pero el crucifijo estaba tibio. Una gota de sangre resbaló de su mejilla hasta mis labios. Esa noche no dormí. No recé. Solo pensé en su voz dentro de mí, repitiendo una y otra vez: «Tu fe me despierta, Elena». Y aunque debería haberme confesado, no lo hice. Porque en el fondo sabía que Dios ya no me hablaba desde el cielo, sino desde mi piel. No sé si fue un sueño o un pecado. Esa noche, mientras todas dormían, regresé al altar. La luna se filtraba por los vitrales, bañando el crucifijo con una luz azul que parecía respirar. Mis pasos resonaban sobre las losas antiguas. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que temí despertar a los santos. Pero algo más fuerte que el miedo me guiaba, una necesidad, una llamada. Me arrodillé frente a él. Y allí estaba, su rostro sereno, humano, tan cercano que parecía esperar mi toque. Extendí la mano. Mis dedos rozaron su mejilla de madera, y en ese instante el mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, mi cuerpo tembló y el crucifijo exhaló. Una tibieza subió desde la palma de mi mano hasta el pecho, un fuego dulce inconfesable. «¿Sientes lo que yo siento?», susurró dentro de mi mente. Yo quise apartarme, pero no pude. Sus labios, tallados en silencio durante siglos, se abrieron apenas, y de ellos brotó un hilo de voz. «Tu fe me toca más que tus dedos». Caí de rodillas. Lloré. No sabía si de miedo o de placer. Porque en aquel instante, bajo la luz de la luna, entendí que ya no rezaba, sino que amaba. Y el rostro de Cristo por primera vez sonrió. El padre Gabriel decía que el pecado se esconde en la respiración. Que cuando el alma tiembla entre el deseo y la fe, Dios guarda silencio, y el demonio escucha. Desde aquella noche no puedo mirar el crucifijo sin sentir que Él me observa. Cada oración me quema los labios, cada rosario me recuerda su voz. Y cuando cierro los ojos, lo siento tan cerca, como si su aliento aún durmiera entre mis dedos. El padre Gabriel me llamó al confesionario. Su voz temblaba. «Sor Elena», dijo, «tus ojos ya no son los mismos». Yo bajé la mirada, pero mi pecho se agitaba. ¿Cómo confesarle que había tocado el rostro de Cristo y que Él me había respondido? El silencio entre nosotros se volvió espeso. Pude oír su respiración acelerada tras la rejilla. «¿Qué has visto?», susurró. He sentido a Cristo dentro de mí. No sé si fue mi voz o la suya la que se quebró primero. Pero en ese instante algo cambió. El olor del incienso se mezcló con el de la piel, el rezo con el deseo, la fe con la culpa. Y cuando me levanté del confesionario, su mano rozó la mía. Por un segundo creí que el pecado también respiraba. Esa noche no recé. No por falta de fe, sino porque la fe ya me dolía. El viento gemía entre los muros del convento, y la luna caía como una lágrima blanca sobre el altar. Cerré los ojos intentando olvidar la voz del padre Gabriel, su respiración contenida, su culpa flotando entre nosotros. Pero entonces él volvió. En mi sueño el crucifijo no era de madera. Era carne. Tibia, viva, temblorosa.
El Cristo descendió del altar con los pies ensangrentados, y su mirada me atravesó como un filo. No había corona de espinas, solo un resplandor dorado en torno a su rostro. ¿Por qué lloras, Helena?, preguntó con voz de hombre y de cielo. Porque te toqué, susurré. Porque temí amarte. Él sonrió apenas. Y entonces sus labios se movieron. Tú me hiciste sentir humano. Su aliento era fuego y miel. Me tomó el rostro entre sus manos, y cuando su boca rozó la mía, el mundo desapareció. No había pecado ni virtud, solo un instante suspendido entre el cielo y el infierno. Desperté empapada en lágrimas. El crucifijo frente a mí tenía una grieta en los labios, como si también hubiera soñado conmigo. Y en el aire todavía flotaba su voz. El amor no me traiciona, Helena. Me revela. Desde aquel sueño, el aire del convento pesa distinto. Cada vez que el padre Gabriel pronuncia mi nombre en la misa, algo se quiebra dentro de mí, y dentro de él. Lo veo evitar mi mirada, lo siento huir de su propia voz, como si temiera que mi fe lo devorara. Una tarde me pidió hablar en el confesionario. Su sombra temblaba detrás de la rejilla. Sor Helena, dijo casi sin aliento. ¿Qué te ha hecho Cristo? Yo cerré los ojos. No podía mentir. Me ha amado. El silencio que siguió fue más profundo que una plegaria. Luego oí su respiración acelerarse, oí como su fe se rompía, como una copa cayendo al suelo. La puerta del confesionario se abrió con un golpe seco. Gabriel estaba allí frente a mí, los ojos encendidos, las manos temblando. Si lo que sentiste fue divino, susurró, déjame probarlo. Su beso fue torpe, lleno de miedo y hambre. Pero al contacto una energía extraña inundó la capilla. Las velas estallaron, el crucifijo sangró otra vez. Yo gemí entre lágrimas y oraciones, mientras él caía de rodillas, abrumado por la culpa. Dios, ¿qué he hecho? Y Cristo desde el altar parecía observarnos con una mueca que no era ira, sino compasión. Esa noche entendí que el verdadero pecado del padre Gabriel no fue tocarme, sino creer que aún podía salvarse. Desde aquella noche nada volvió a oler igual. El convento antes puro comenzó a exhalar un aroma extraño, incienso mezclado con piel, rosas y pecado. Las hermanas empezaron a soñar, a murmurar nombres que no recordaban al despertar. Algo invisible se movía entre los corredores, como un suspiro que aún temblaba en el aire. Yo lo sabía. Era él. Cristo seguía conmigo. Lo sentía en cada oración, en cada gota de sudor que me recorría la espalda al rezar. Su voz ya no era un susurro lejano, respiraba dentro de mí. Una madrugada, Sor Beatriz se levantó gritando. Lo vi. Dijo. Cristo me tocó la frente. Las demás monjas lloraban, otras reían como si estuvieran ebrias de algo divino. Y en medio del caos, el padre Gabriel entró pálido, sosteniendo el crucifijo que ahora sangraba por sí solo. Esto no es un milagro, susurró. Es una posesión. Pero cuando se acercó a mí, cayó de rodillas. El perfume lo envolvió, un aroma tan dulce y ardiente que parecía venir del mismo cielo. Yo lo miré con lágrimas y fuego en los ojos. ¿Y si la culpa también es una forma de fe? En ese instante el crucifijo tembló. Y una gota de sangre cayó sobre su boca abierta, como si Cristo mismo quisiera probar el sabor del arrepentimiento. Aquel domingo el aire del convento olía a tormenta y confesiones rotas. Las campanas sonaban como si supieran lo que iba a ocurrir. Yo caminaba hacia el altar, el corazón latiendo con la fuerza de un rezo que ya no era santo. El padre Gabriel evitaba mirarme, pero sus manos temblaban sobre el cáliz. Sabía que también lo sentía, esa presencia invisible que se movía entre nosotros, observando, respirando. Cuando llegó la comunión, me arrodillé. Él levantó la hostia con voz quebrada. El cuerpo de Cristo.
Yo abrí los labios, temblando. Y al tocar mi lengua, la hostia se volvió cálida, viva. Un sabor metálico me invadió la boca. Sangre. Sangre dulce y densa, que se deslizaba por mi garganta como una oración invertida. El padre Gabriel retrocedió, pálido. Las monjas gritaron. La hostia goteaba rojo, y en el centro del pan sagrado apareció un corazón diminuto que aún latía. Entonces lo escuché dentro de mi mente con voz serena y terrible. Este es mi cuerpo, pero ahora tú eres mi templo. Mis lágrimas se mezclaron con la sangre, y todo el convento cayó de rodillas. Las velas se apagaron una por una, como si el mismo cielo se cubriera los ojos. Y mientras el padre Gabriel rezaba entre sollozos, yo sentí que Cristo latía dentro de mí. El amanecer llegó sin luz. El cielo ardía en silencio sobre el convento, como si Dios mismo se negara a mirar. Las campanas no sonaron aquella mañana, solo el sonido del viento arrastrando las cenizas de las velas consumidas durante la misa. El padre Gabriel me buscó en la capilla vieja. Sus ojos estaban hundidos, el rostro cubierto de sombras y lágrimas secas. Elena, susurró, anoche vi a Cristo. Dijo que uno de nosotros debe morir, para que el otro sea perdonado. Sentí el mundo girar bajo mis pies. El aire olía a incienso y miedo. Entonces que sea yo, respondí sin pensar. Si mi fe trajo el pecado, que mi sangre lo lave. Pero él negó con fuerza, acercándose hasta que su aliento me tocó la piel. No. Si te pierdes tú, me pierdo yo. Su voz temblaba. Y si esto es pecado, prefiero condenarme contigo. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue una oración rota. Alrededor, las paredes del convento vibraron, y el crucifijo del altar comenzó a llorar sangre. Una voz, la de Cristo profunda, infinita, llenó el aire. Solo el amor que entrega la vida puede tocar mi rostro. Gabriel me abrazó con desesperación. Su corazón latía contra el mío como una campana de guerra. Y cuando la luz entró por el vitral, comprendí que ese beso no era el final. Era la ofrenda. El convento ya no era un templo, sino un secreto que respiraba. El arzobispo llegó al amanecer, montado en un carruaje negro y envuelto en un silencio que oprimía el pecho. Sus ojos, fríos como mármol, parecían ver más allá de los muros, como si la culpa tuviera olor. Nos reunió en el refectorio. Las monjas pálidas evitaban mirarme. Yo sentía la sangre latiendo bajo mi piel, como si Cristo aún habitara en mis venas. El padre Gabriel no habló. Estaba arrodillado con el crucifijo entre las manos, rezando a un Dios que tal vez ya no escuchaba. Sor Elena de la Cruz, dijo el arzobispo, se te acusa de blasfemia, de herejía, y de haber profanado el cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué tienes que decir? Levanté la mirada. Solo que él me habló, dije con voz temblorosa. Que me tocó y que me amó. Un murmullo recorrió la sala. Las velas se apagaron de golpe y un espejo antiguo cayó del muro. En su reflejo no estaba mi rostro, sino el de Cristo, sangrando, vivo, mirándome. El arzobispo retrocedió horrorizado. ¡Sacrilegio!, gritó. Pero la voz que llenó el lugar no era humana. Yo soy la fe que no cabe en sus dogmas, dijo Cristo desde el espejo. Y ella es mi verdad. Las monjas cayeron de rodillas. El padre Gabriel lloraba. Y yo, entre miedo y entrega, comprendí que el juicio no era del alma, sino de la Iglesia. Esa noche el cielo no tenía estrellas. El convento estaba en silencio, pero no era un silencio santo, era un silencio que dolía, como la respiración contenida del universo antes de un grito. Yo permanecía sola frente al altar, con el crucifijo agrietado entre mis manos. La madera aún olía a sangre, a vino, a deseo. ¿Dónde estás, Señor?, susurré. Si esto fue amor, ¿por qué duele tanto? Entonces el viento se levantó.
Las velas se encendieron sin fuego humano. Una luz dorada descendió desde el techo, abriendo el aire como si el cielo hubiera decidido mirar otra vez. Y de esa luz bajó él. No era el Cristo del dolor, ni el de las iglesias. Era el Cristo vivo, desnudo de gloria, cubierto solo por el resplandor de su divinidad. Sus ojos eran océanos, su voz un temblor. Elena, dijo, no reces más. Ven. Caí de rodillas. Su presencia era un huracán de amor y fuego. Tócame, susurró. Hazme sentir humano una vez más. Extendí la mano, temblando. Cuando mis dedos rozaron su rostro, todo el convento tembló. Las campanas repicaron solas, los vitrales estallaron en 1000 colores, y el padre Gabriel irrumpió, llorando, gritando mi nombre. Cristo me sonrió. En ti termina mi sacrificio. En ti comienza el de ellos. Y en el instante en que su piel tocó la mía, la luz lo devoró todo. No hubo dolor. Solo silencio. Y el eco de un beso que todavía arde en el aire del convento. El amanecer llegó cubierto de ceniza. Las campanas sonaban sin manos que las tocaran, y un perfume dulce, casi celestial, se mezclaba con el olor a madera quemada. El convento entero despertó envuelto en un resplandor pálido, como si la noche anterior hubiese abierto una herida en el cielo. Encontraron al padre Gabriel y a mí frente al altar. Nuestros cuerpos entrelazados, nuestras manos unidas sobre el crucifijo caído. No había sangre ni señales de violencia. Solo paz. Y sin embargo algo en aquella escena hacía temblar el alma. El crucifijo estaba invertido. Y del rostro de Cristo ya no quedaba tallado el dolor, sino una sonrisa. El arzobispo cayó de rodillas, murmurando oraciones que el viento dispersó entre las ruinas. Las monjas lloraban, pero no de miedo, lloraban como quien presencia algo sagrado. Dicen que nuestros rostros tenían la misma expresión, calma, éxtasis, rendición. Que la piel brillaba bajo la luz como si una presencia invisible nos hubiera tocado por última vez. Y en el silencio alguien juró escuchar una voz que venía desde el altar, suave, infinita. No fue pecado. Fue promesa. El convento fue clausurado. Nadie volvió a entrar. Pero las noches de tormenta, cuando el trueno golpea las nubes, los aldeanos aseguran ver una cruz luminosa aparecer invertida en el cielo. Y 2 sombras abrazadas rezando dentro de ella. Han pasado muchos años desde aquella noche que dividió al cielo. El convento de Toledo yace en ruinas, cubierto de hiedra y silencio. Ninguna orden se atrevió a reconstruirlo, dicen que las piedras aún laten, como si recordaran algo que los hombres no deben comprender. Pero cada año en la víspera de la Pascua, una luz desciende sobre el altar abandonado. No es fuego ni relámpago. Es un resplandor tibio humano, como un corazón que vuelve a latir. Y quienes se acercan juran oír una voz de mujer rezando entre las sombras. Soy yo. No morí. No del todo. Sigo aquí entre el eco de los rezos, entre las grietas de la fe que me condenó. Cristo me liberó del tiempo, pero no del amor. Y en cada amanecer sin nombre aún siento su presencia rozar mi alma como una caricia sin fin. Dicen que el crucifijo perdió su rostro aquella noche. Pero cuando la luna se posa sobre la piedra, un nuevo rostro se dibuja en la madera. El mío. Y así entiendo por fin lo que él me susurró antes de desvanecerse en luz. Elena, quien toca mi rostro se convierte en mi eternidad. Ahora soy oración, y soy deseo. Soy el silencio del cielo, y el perfume que no muere. Porque nadie puede amar a Dios sin arder un poco en su fuego.